Bienvenidos amigos, en esta ocasión estudiaremos el principio de Daniel Bernoulli. ¿Seguro alguna vez te preguntaste por qué se sostienen los aviones en el aire? Messerschmitts, todo un escuadrón de ellos. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el principio de Bernoulli. Pero el vuelo de los aviones no es lo único que nos explica. También nos permite entender el funcionamiento de las chimeneas, al igual que la natación y otros ejemplos. ¿Pero quién fue Daniel Bernoulli? Daniel fue un científico suizo, autor del famoso principio que lleva su nombre, el principio de Bernoulli, que es parte importante de la teoría dinámica de fluidos y es considerado el trabajo más importante de Daniel, relacionado con la hidrodinámica. Compañeros, tengan ustedes muy buenos días. A continuación yo les hablaré sobre el principio de Bernoulli, en la cual también es conocido sobre el trinomio de Bernoulli. Este describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de la corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli por primera vez en 1738 y se expresa que un fluido ideal en un régimen de circulación por un conducto cerrado y la energía posee un fluido permanente y constante. Debemos saber que esta debe tener tres constantes muy importantes, como es el cinético, que esta es la energía debido a la velocidad que posee el fluido, el potencial gravitacional, que es la energía debido a la altitud que un fluido posee, la energía del flujo, que es la energía del fluido que contiene una presión que posee. Bueno, continuando les explicaré sobre la ecuación de Bernoulli, en la cual en esta podemos ver en la imagen que V vendría a ser la velocidad del fluido de una selección considerada, la I vendría a ser la aceleración gravitacional, la Z es la altura geométrica en dirección a la gravedad, la P mayúscula que esta es la presión y la P minúscula que esta vendría a ser la densidad del fluido, en la cual el resultado vendría a ser una constante. Para aplicar la ecuación de Bernoulli se debe realizar los siguientes supuestos. Como primer punto tenemos la viscosidad, es decir, se debe considerar que la línea de la corriente sobre la cual se aplica, y donde se podría decir que en la zona no viscosa del fluido tiene tres componentes muy importantes, en la cual es el caudal constante, el fluido que este vendría a ser la P, que también es una constante, la ecuación que se aplica a lo largo de la línea de la corriente. A continuación les explicaré sobre las consecuencias y características que esta tiene. Cada uno de estos términos de la ecuación tienen unidades y longitudes a la cual representan formas distintas de energía, y la hidráulica en común expresa una energía de términos de longitud, y se habla de altura o de cabezal. Así en la ecuación de Bernoulli los términos suelen llamarse alturas o encabezados, en la cual la presión y el cabezal, también términos en inglés, suelen ser al pasar al grupo de P, en la cual esta se llama una altura pisotérmica o carga pisotérmica. Como una de las principales características que esta tiene, se podría decir que es una forma de la ley de la conservación de la energía. ¿Por qué? Ya que esta tiene una línea de la corriente, cada uno con un tipo de energía puede subir o disminuir la virtud o disminución o el aumento de estas dos. Bueno, profesora, compañeros, yo les voy a explicar sobre el principio de Bernoulli. Aquí tengo una hoja. Ahí voy a proceder a soplar por la parte superior de la hoja. Ahora lo vamos a hacer de costado para que se vea de mejor manera. Bueno, profesora, compañeros, como se pudo apreciar, yo al momento de soplar la hoja, en vez de que se vaya para abajo, se levanta, ¿no? Esto es porque yo al momento de soplar en la parte superior de la hoja, se genera una velocidad mayor del aire, por lo tanto la presión es mínima en esta parte. Pero en cambio, en esta parte inferior de la hoja, la presión es máxima y la velocidad del aire es mínima.
Es por ello que la presión de abajo empuja la presión de arriba. Esto es uno de los principios también por los cuales se puede explicar por qué el avión vuela. Para este experimento necesitaremos 3 materiales: un globo, una lana para sujetar los globos y una cañita o sorbete. Primero empezaremos inflando los globos, ambos globos, y tenemos que tener en cuenta que ambos deben tener el mismo tamaño. Ahora procedemos a amarrar cada globo con la lana para que de esa forma lo podamos sujetar. Con la ayuda del sorbete soplamos en medio de ambos globos y veremos lo que sucede. Podemos observar que al soplar los globos se juntan. Eso quiere decir que la presión del borde de los globos es mayor a la presión del medio. El siguiente experimento que vamos a hacer es agarrar 2 latas y soplar con el sorbete a través de ellas. Y te pregunto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué podemos deducir a través de este experimento? En principio, las latas sienten la misma presión en todos los puntos por igual. Al soplar con el sorbete, el aire intermedio adquiere una velocidad, entonces la presión disminuye. Y como la parte de afuera ahora tiene más presión que la parte media, empuja las latas y las junta. Para entender de mejor manera lo que es el principio de Bernoulli, tenemos la siguiente simulación. Tenemos una tubería con 2 diámetros diferentes. En el punto 2, que sería el final, tenemos un área de 3 metros cuadrados y en el punto 1 tenemos un área de 1.9 metros cuadrados. Asimismo, tenemos que en el punto 1 la presión vendría de ser 129.149 kilopascales y en el punto 2 la presión vendría a ser 110.354 kilopascales. Asimismo, tenemos una velocidad en el punto 1 de 2.7 metros por segundo y en el punto 2 de 1.6 metros por segundo. Observamos también una diferencia de alturas. En este caso, en el punto 1 vendría a ser 3 metros aproximadamente y en el punto 2 vendría a ser aproximadamente 4.5 metros. También observamos que este es un flujo laminado, por lo cual podemos decir que es un flujo que va ordenadamente. En este punto podemos ver que el desplazamiento es mayor en esta área debido a que el área es menor y acá se va desplazando, el desplazamiento es menor debido a que el área es mayor. Esto lo explicaremos de mejor manera a continuación. Para entender de mejor manera lo que vimos en la simulación, les explicaré la deducción de la ecuación de Bernoulli. Bien, acá tenemos la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Ahora pasamos a lo siguiente. Tomando en cuenta que este sería nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2, dentro de cada punto tenemos un desplazamiento x1, un desplazamiento delta x2, tenemos una presión 1, una fuerza 1, una presión 2, una fuerza 2, una altura 1 y una altura 2. Altura 1 hasta acá. Bien, la ecuación de Bernoulli se basa en los principios de conservación de masa y los principios de conservación de energía. Nos dice, como tenemos acá una ecuación base que nos dice que la variación del trabajo es igual a la energía potencial más la energía cinética. Despejando el trabajo neto, tenemos que este es igual a la fuerza 1 multiplicado por delta x1, que viene a ser el desplazamiento en el punto 1, menos la fuerza 2 multiplicado por delta x2, que viene a ser el desplazamiento en el punto 2. Esto despejando nos sale masa sobre densidad multiplicado por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Luego tenemos que la energía potencial es igual a la masa gravedad multiplicado por la altura 2 menos la altura 1. Y luego tenemos que la energía cinética vendría a ser igual a 1 medio masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Reemplazando todo esto nos saldría la siguiente ecuación, que es la ecuación de Bernoulli. Bueno, ahora hablaré sobre las aplicaciones del principio de Bernoulli. Primero podemos aplicarlo en lo que sería la aviación y en vehículos de alta velocidad. Se puede utilizar para calcular la fuerza de sustentación en un perfil aerodinámico, si se conoce el comportamiento del fluido cerca de la lámina. Por ejemplo,
Si el aire que fluye justo por encima de la superficie superior del ala de un avión se mueve más rápido que el aire que fluye justo por debajo de la superficie inferior. Entonces el principio de Bernoulli implica que la presión en las superficies del ala será más baja que la inferior. Esta diferencia de presión nos da como resultado lo que sería una fuerza de elevación, el cual hace posible lo que sería el vuelo de las aeronaves. También podemos encontrarlo en las chimeneas. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuando más rápidamente sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión base y la boca de la chimenea. En consecuencia de todo esto, los gases de combustión se extraen mejor. También podemos encontrarlo en las tuberías. La tasa máxima de drenaje posible para un tanque con un orificio o grifo en la base se puede calcular directamente a partir de la ecuación de Bernoulli, y se encuentra que es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del fluido del tanque. Esta sería la ley de Torricelli, que muestra que la ley de Torricelli también es compatible con el principio de Bernoulli. La viscosidad reduce esta tasa de drenaje. Esto se refleja en el coeficiente de descarga, que es una función del número de Reynolds y la forma del orificio. Otro ejemplo más sencillo sería en la natación, donde el principio de Bernoulli se ve reflejado directamente cuando las manos del nadador cortan el agua, generando una menor presión y teniendo mayor propulsión. En lo que sería el carburador de un automóvil. En el carburador de un automóvil, la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. También tenemos en los dispositivos de Venturi, específicamente la oxigenoterapia. La mayor parte de estos sistemas de suministro de alto consumo utilizan dispositivos de tipo Venturi, el cual está basado en el principio de Bernoulli. Y por último lo encontramos en el sistema de pitot estático, lo que sería en aviación. Este es un tubo y un puerto, los cuales se utilizan para determinar la velocidad del área de la aeronave. Estos dos dispositivos están conectados a un indicador de velocidad del aire que determina la presión dinámica del flujo del aire que pasa por la aeronave. La presión dinámica es la diferencia entre la presión de estancamiento y la presión estática. El principio de Bernoulli se utiliza para calibrar lo que sería el indicador de la velocidad del aire, de modo que este nos muestre la velocidad indicada según la presión dinámica.